Me llamo Luis Benítez y soy extraterrestre. Que no es porque sea tan feo ni tan raro, es que a ver, recuerdo que cuando era pequeño, en los 90, siempre me preguntaba cómo sería entrevistar a un alienígena. Quizás empezaría con un ¿cómo es tu especie? O ¿cómo sientes? Y terminaría preguntando ¿con qué sueñan los extraterrestres? Pero los años fueron pasando y un día, después de recorrer el mundo investigando el modo en que los seres humanos soñamos, me di cuenta de que en realidad todos somos únicos y también un poco extraterrestres. Por eso me he propuesto conversar con gente de otros planetas sobre multitud de temas. ¿Nos acompañas en este viaje tan espacial? Bienvenidos a Soy Extraterrestre. Cápsula quinta. El optimismo. Conectando con José. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Te veo genial. Muy buenas, aquí estamos de maravilla, Luis. Qué gran placer hablar contigo, tío. Hace tiempo que no hablábamos así. El placer es totalmente mío. José, una alegría tremenda cada vez que hablo contigo. Tú y yo nos conocemos desde, a nosotros nos unió el periodismo, nos unió la carrera, aquellos tiempos en Sevilla, en los que vivíamos en la misma residencia, íbamos a la misma clase, salíamos de fiestas juntos, grandes momentos, ¿eh? Sí, muy grandes momentos, tiempos para recordar y que además siempre recuerdo con mucho cariño, ¿no? Si hay algo, José, que yo recuerdo de esa época y especialmente de ti, es el buen rollo que siempre infundías en el grupo. Recuerdo de hecho incluso cuando íbamos a hacer exámenes y estamos todos nerviosos y a ti se te veía súper tranquilo, y cuando te estresábamos los demás en plan, ay, si puede preguntar esto, vosotros creéis que va a preguntar lo otro y creéis que en el examen caerá esto, y tú siempre decías, chavales, mentalidad positiva, porque ante todo siempre has tenido esa mentalidad. Entonces pensaba que contigo no podía hablar de otra cosa que no fuera la positividad, el buen rollo, esa manera de ver la vida desde ese punto positivo. Así que amigo mío, ese niño que cuando era pequeño no podía jugar al fútbol con sus amigos, pero se refugiaba en un piano. ¿Empezamos? Venga, vámonos. Venga, pues empezamos la cápsula de la positividad. Bueno, José, imagínate en una situación hipotética que te nombrasen primer ministro del buen rollo de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué medidas tomarías para hacer que los ciudadanos nos sintiéramos mejor? Joder, vaya preguntita que se ha gastado aquí el amigo, ¿no? Pues no lo sé. En primer lugar, igual lo que haría sería cambiar, suprimir, no digo suprimir, a lo mejor no suprimir, pero cambiar todos los informativos. O sea, todo eso que se llaman las noticias, que se podría llamar perfectamente casi las malas noticias, ¿no? Porque dan una información que muy poco constructiva y a veces bastante destructiva y aporta muy poco. Pues yo la cambiaría y haría programas que fuesen más, las buenas noticias, ¿no? Podríamos llamarlo. ¿No te parece? Yo siempre he pensado que faltan buenas noticias y que también se producen, ¿no? Y es como que nos da, no sé si morbo, pero es como que, ¡buah! Todo está fatal, siempre todo está mal, uy. Y realmente yo pienso que no es así, o que en parte no es así. Entonces yo limitaría mucho todo este espacio de tertulias absurdas que hay en la tele y sobre todo lo prohibiría. No lo prohibiría, pues está feo prohibir, ¿no? Pero recomendaría no ver esas cosas a la hora de comer. Por lo menos a mí me sienta fatal. Yo cada vez que estoy comiendo, ya parece ahí los políticos de turno y tal, ¿no? Es como que me sienta luego más la comida, ¿no? Y digo, esto debe ser contraproducente para la salud física y mental.
Yo creo que sería una medida que tomaría. Y Yo no. luego, dime. No, que yo quizás no. Entiendo que lo que dicen no es que suprimamos las noticias para No, no estar informados acerca de las cosas que suceden, aunque sean negativas. Pero sí darle no, un toque más realista incluso, ¿no? Porque parece que efectivamente. todo lo que pasa en el mundo es negativo y no es así, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo, crear una visión que pueda ser constructiva, que no solo sea, oye, pues efectivamente, no se trata de no ver lo que está pasando, está pasando, pero realmente lo que vemos o lo que se ve en las noticias es lo que está pasando, o es simplemente una Lo que interesa, construcción, ¿no? la realidad que quieren que veamos. De hasta qué punto, claro, tenemos una... Bueno, como periodistas incluso yo creo que deberíamos de tener un poco de conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo y de la repercusión que tiene todo lo que se vierte por esos medios de comunicaciones, ¿no? Entonces yo sí que le daría un giro a esto, ¿no? Más constructivo, más realista, y que no solo se centrara en unas agendas o en la visión de X o de X personas, ¿no? Esto sería lo que yo haría. Luego, no sé, o sea, yo creo que falta también un poco de, bueno, educación emocional, o incluso enseñaría en los colegios a meditar o cosas así, o yoga. Algo para que la gente de verdad supiera desconectar y parar todo este que aprendiera a pensar por sí misma, ¿no? Ojalá. Que a Yo veces, creo que poco a poco. sí, yo también creo que poco a poco esto tiene que cambiar, ¿no? No quedan otros caminos. Y yo creo que eh, al final, con muy poquito más, lo que es el buen rollo, o lo que tú has querido llamar buen rollo, ¿no? O pensar positivo, al final es aprender a pensar por ti mismo, saber gestionar un poco tus emociones, que un día estás peor, otro día estás mejor, pero bueno, que no pasa nada. Y siempre intentar no quitarte en medio lo negativo, pero sí que saber buscar algo bueno en cualquier situación, o por lo menos no quedarte anclado en lo que está mal, ¿no? Yo a veces me pregunto, y te pregunto a ti, pues, ¿tú por qué crees que nos pasa esto? O sea, ¿por qué tú crees que de repente siempre o muchas veces nos dejamos llevar por las cosas negativas? ¿Por qué nos ponemos en lo peor? O sea, tú tienes algo, tienes un examen, como te he dicho antes, y de repente ya estás pensando, uff, ¿por qué voy a suspender? Porque no me lo sé, porque... O tienes algo, una decisión que tomar, o estás esperando a que una entrevista de trabajo y tal. Siempre, uff, porque no Te pones sabes, en no lo sé, peor, ¿no? te pones lo peor. A ver, Yo creo que eso es algo innato, José, en el sentido de que nuestra naturaleza como seres humanos nos fuerza a sobrevivir. Entonces, de manera casi natural, la primera tendencia que tenemos, el primer empujón es a ponernos en la peor situación para ver cómo reaccionaríamos. Lo que pasa es que tú sabes mejor que nadie que el miedo, el estrés, nos salva la vida, pero en situaciones en las que realmente nuestra vida está en peligro. ¿Qué sucede? Que en la sociedad de hoy en día, todos esos peligros de antaño, como dice Mario Alonso Puig, que es un referente que tenemos
a ambos en esta conversación. Antaño sí que teníamos que correr cuando veíamos un león. ¿Qué pasa? Que ese león se ha convertido en una conversación con tu pareja, en una discusión con tu jefe, en situaciones que realmente no suponen que te estés jugando la vida. Y además es que se han hecho muy cotidianas. Entonces los seres humanos de esta sociedad estamos muy enfermos en ese sentido. Ya no sabemos en qué situaciones nos viene bien estresarnos, porque no todo estrés es negativo. No, al revés, hay un estrés. Es muy bueno el estrés, justo el necesario para sobrevivir. Pero cuando nos desborda, pues eso, te puede llevar a la peor ruina de tu vida. Entonces, yo creo que las cosas han cambiado mucho también, José. Entonces, creo que vivimos en una sociedad para cuyas normas no estamos preparados, ¿sabes? Sí. Puede venir un poco para ahí. Habrá que aprender a gestionar, ¿no? Yo creo que falta mucha gestión ahí en todo este tema de emociones, estrés, falta igual un poco de conocimiento también, ¿no? De conocer por qué nos pasan estas cosas y de repente saber que cuando tú te encuentras muy estresado o si tú piensas solo en lo negativo de una situación, al final lo estás atrayendo y esto no es, o sea, esto ya lo está diciendo la neurociencia, ¿no? Y toda esta corriente es nueva, ¿no? Que ya no están hablando de que hay que controlar mucho lo que le damos de comer tanto al cuerpo como también a la mente, a la cabeza. Totalmente. Si hay alguien que realmente no vive ese miedo tan presente y que se deja un poco llevar, son los niños, ¿no? Yo me hubiese encantado conocerte de niño, porque si de mayor ya tienes esa filosofía de vida, de niño tenías que ser un trasto tremendo. ¿Qué recuerdas mejor dicho, cómo recuerdas tu niñez, José? Pues, hombre, sí, yo era bastante trasto, tú lo sabes que, bueno, que yo era muy... Lo sigues siendo. Lo sigo siendo, ¿no? Y seguramente, pues ahora, yo qué sé, a lo mejor me hubieran catalogado como hiperactivo o algo, no sé. En mi pueblo se llamaba que eras inquieto o desinquieto. Como que, bueno, ¿no? Y yo recuerdo, pues recuerdo la infancia feliz, ¿no? Jugar mucho en la calle, era cuando, por suerte, yo creo que alguna vez esto lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Digo, la suerte que hemos tenido de criarnos en la calle, de cuando todavía no había ni móviles, ni estas historias que salías con una pelota a jugar o sin pelota, o sea, te ponías a jugar con 4 cajas, o a tirarte piedra, o a subirte a los árboles, yo qué sé. Pero no... Tirarte piedra, me encanta. Yo qué sé, ¿sabes? O globos de agua, vete a saber. Pero era como distinto, ¿no? No había tanta preocupación como hay ahora. No había tanto miedo, ese miedo presente que, bueno, que ahora... Yo que soy de pueblo, pues aquí igual se ve menos, pero en Madrid, pues sí, ¿no? Que los niños no pueden salir solos a la calle, que no... ahora está todo muy bajo control y antes tú te ibas y te decía tu madre o tu padre aquí a las 8 de la tarde y lo que hicieras por el camino daba igual, o sea, no tenías, solo tenías una hora de entrada, ¿no? Y hombre, luego seguir las normas de comportamiento y de sentido común, ¿no? Que siendo un niño, pues bueno, a veces se te va más, otras menos, pero al final siempre yo creo que hemos ido con respeto, la mayoría del tiempo con mucho respeto, y hemos tenido una infancia muy bonita, muy libre, abierta. Yo siempre me encanta, ¿no? El tema del aire libre, ¿no? De habernos criado como en la calle, como que te relacionabas mucho con la gente
de tu entorno, los niños que eran más mayores, los que eran loquitos, no sé qué. Y la recuerdo pues muy con mucho cariño, ¿no? Ahora parece que todo está como cambiado. Es lógico, ¿no? Porque los tiempos cambian. Y a lo mejor, pues bueno, me da... Yo creo que todo el mundo al final dice, bueno, lo que yo viví fue lo mejor, ¿no? Y bueno, no, será así o no, pero yo tengo esos recuerdos bastante felices, ¿no? Y es como, supongo que al final te quedas con lo bueno y lo malo como se te olvida. Lo malo que te puede pasar cuando eres un niño es que un día te castigan o tal, ¿no? Y tenemos... ¿Tú sentías Pues eso. ¿Sentías algún tipo de limitación, José, por ser invidente de pequeño? ¿O lo aislabas? Hombre, a veces sí, no te voy a negar que no. O sea, sería absurdo. Claro que sentía, porque, pues eso, yo qué sé, pues no podía jugar al fútbol o había cosas que no podía hacer. O a veces estaba con los niños y a veces salían a correr y yo me quedaba ahí como diciendo, hostia tú, hasta que alguien volvía, ¿no? Y se daba cuenta, pero bueno, al final también, yo qué sé, tuve la suerte de tener una infancia bastante tranquila. Pues bueno, tenía mis amigos de aquí, del pueblo, ya pues, al final los niños te conoces unos a otros y yo creo que, bueno, que lo llevé bastante bien, bastante normal, quitando pues eso, que había cosas que, claro, no podía, por ejemplo, jugar al fútbol o al baloncesto. Yo me cogía una pelota y le daba patadas por ahí y ya está. Y si no, pues hacía otras cosas. A mí Bueno, lo que me tampoco me parece sentí grandioso... realmente abandonado, ¿no? Dime. A mí lo que me parece grandioso, no solo tuyo en tu caso, que para mí eres una referencia en ese sentido, sino de la vida en general, es que independientemente de las circunstancias, hay un gran porcentaje que ponemos nosotros, que ese toque a la hora de asimilar la vida que nos toca vivir es, no voy a decir al 100%, pero es en gran porcentaje responsabilidad de la persona. Y me parece maravilloso. Es como, claro, cuando tú dices, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y el agua es la misma, pero ¿cómo te tomas las cosas, ¿no? Y a veces no es como te tomas, es porque estamos viviendo otra vida que no es la nuestra, ¿no? Estás viviendo pensando en lo que te va a pasar mañana o pensando en lo que te ha pasado ayer. Y entonces se te va el foco y acabas distorsionando la realidad, ¿no? Y a veces simplemente si te paras a pensar o a estar en el momento, te das cuenta de que las cosas no son para tanto, ¿no? Pensamos siempre y sentimos conforme a nuestra experiencia de vida pasada, ¿no? Y sobre todo a las experiencias no digeridas que tenemos. Y esto nos hace reaccionar constantemente a las situaciones que tenemos ahora. Entonces, a veces hay que desprenderse de todo eso que tenemos, de toda esa mochila que llevamos atrás y quitarnos las gafas del mañana y quedarnos en la hora, ¿no? En el presente y ver las cosas de verdad como son. Pero nos cuesta, ¿no? ¿Tú crees que a mí a veces me cuesta, también me cuesta estar ahí en ese presente, ¿no? ¿Tú por qué crees qué crees que pasa ahí? Que llevamos... ¿Por qué crees que es muy importante según cómo veamos las cosas, pero qué es lo que nos hace ver las cosas de una manera o de otra? ¿En el sentido de verlas más positivas, de verlas más negativas, o eso que me preguntabas de por qué no somos capaces de estar en el presente? ¿A qué te refieres, José? ¿Por qué no somos capaces
de estar un poco presentes y de realmente ver las cosas como son. O sea, no, ni muy negativas, ni... O sea, tampoco se trata de ser... Neutras, todo... ¿no? De ser conscientes de que la realidad no es ni positiva ni negativa, sino neutra, ¿no? Claro, efectivamente. Primero porque no nos han enseñado. Estamos o venimos al mundo, hemos llegado a un mundo en el que choca frontalmente la naturaleza con la sociedad. Estamos a caballo luchando entre nuestros instintos y nuestras necesidades como seres humanos y una serie de normas infinitas acerca de cómo tenemos que vivir para ser más felices. Entonces entran en juego muchos conceptos que están muy relacionados con el consumismo, con la inmediatez, con un falso concepto de éxito, con la tiranía, que ya hemos hablado también muchas veces de la felicidad. No es lo mismo ser positivo y aprender de todas y cada una de las circunstancias que suceden en tu vida con la obligación absoluta de sentirte súper realizado, de sentirte alegre todo el tiempo. No tiene nada que ver. Una cosa es aprender a sacar el jugo que tiene cada situación y tomártelo de la manera más constructiva posible, y otra cosa es la obligación que tenemos en esta sociedad en la que vivimos a estar felices, a ser los más exitosos, a ser los mejores, a ser número uno, a ser guapos, a ser lo mejor de lo mejor en esa competitividad. Yeah. Entonces, si desde pequeñito en las escuelas se nos está calificando según una serie de asignaturas que se entienden que son clave y se separa ya para empezar a los listos de los tontos, desde cada movimiento de esa partida de ajedrez se está alejando a la persona de lo verdaderamente esencial de la vida, que se nos olvida, pero lo esencial de la vida es vivir. Eso es el camino, no el final del camino, sino el camino es donde está todo, ¿no? A mí esto me ha recordado mucho, ¿no? A la pregunta de antes, ¿no? A la espontaneidad que tienen los niños y que luego poco a poco los adultos, quizás a veces sin querer, otras más conscientes, le vamos quitando, ¿no? Vamos quitando esa magia, ¿no? Que tienen los niños, esa espontaneidad, ese estar aquí, no pensar tanto las cosas, actuar más, de una manera más emocional, digamos, y que a veces se nos olvida, ¿no? Vamos persiguiendo fantasmas, el fantasma de lo que te he dicho, del éxito, el fantasma de la felicidad, el fantasma del dinero, y se nos olvida de vivir al final, y eso nos trae una insatisfacción. Y luego también me ha recordado al tema de la educación, ¿no? Y de las creencias que nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Es que este niño es un poco torpe, este niño es que muy nervioso, es que al final también te acaban creando te acaban haciendo un cerco, ¿no? Y te acaban limitando. Es que esas falsas creencias te las tatúas en la piel y las tienes siempre presentes, incluso en el subconsciente. Hay situaciones que a ti te habrá pasado, situaciones de cuando eras niño, una simple frase que te ha dicho un profesor, un entrenador, tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea, tu vecino incluso, que te la tatúas en la piel y la vas arrastrando durante toda tu vida. Y son creencias que pueden ser una simple tontería, como por ejemplo, no te queda bien el verde, ¿sabes? Y ya te llevas toda tu vida pensando que es que yo no puedo vestir de verde porque es que el verde no me sienta bien.
Totalmente. Resulta un poco absurdo, pero nos pasa constantemente. Y es algo bastante curioso. Es que vamos arrastrando mucho. José, yo hay una pregunta que alguna que otra vez te he hecho seguro, porque tengo muchísima curiosidad con respecto al tema. ¿Tú hubieses preferido, porque tú naciste ya sin poder ver? Entonces Sí. una cosa que yo siempre me he preguntado es, ¿tú prefieres haber nacido sin ver o tener la posibilidad durante unos años de ver y haber perdido la vista? Te la habrán preguntado un montón de veces, ¿no? ¿O soy el primero que te lo pregunta? No. Es una pregunta bastante recurrente. O sea, no recurrente, ¿no? Pero sí que bastante común. Y claro, la respuesta es compleja, ¿no? ¿Qué te podría decir? Bueno, lo primero que te puedo decir es que yo pienso que todo pasa por algo y que si la vida me ha traído a este mundo sin ver, pues porque así tenía que ser. Y yo ya lo tengo asumido y estoy muy contento con mi vida. O sea, ahora mismo no la cambiaría tampoco, ¿no? No creo que tenga que cambiar nada. Simplemente, pues me ha tocado esto, pues así es. Claro que, por otra parte, siempre he tenido la curiosidad, ¿no? Pues de ver, de saber, o bueno, sí me gustaría, pues a lo mejor haber podido tener la oportunidad de ver cómo son los colores, o cómo es un atardecer en la playa, ¿no? Eso de lo que todo el mundo habla, pero que si no lo tienes, no lo puedes sentir, pues no deja de ser un concepto, ¿no? Y para mí es un concepto. Todo lo que me hablan de colores y de tal, pues no me deja. O sea, me han intentado explicar los colores y tal de mil maneras, y yo lo entiendo, pero no deja de ser un concepto, porque no es una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que sí, que oye, me hubiese gustado poder verlo. También me hubiese gustado ir a la luna, ¿no? Sentir la falta de gravedad y tampoco he podido hacerlo de momento. Porque nunca se sabe, oye. De momento, Pero, de momento. De momento, pero nunca se sabe, quién sabe. Se supone que eres un extraterrestre, igual has pasado por ahí. Seguramente he pasado y... Bueno, la falta de gravedad sí que la he sentido, ¿no? Porque, bueno, tú no has tenido nunca un sueño de estos que volabas como si fueras un pájaro o algo. Sí, pero vamos, que también sí, te digo que la falta de gravedad va en tu filosofía de vida, ¿sabes? O sea que eso es algo permanente, no necesitas ir ni tener sueños ni nada. No, por eso, entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Que evidentemente, pues sí, me hubiera gustado haber podido tener la experiencia de poder ver, ¿no? Pero no es algo que marque mi vida. O sea, yo ya tengo muy asumido que nací así y que así es lo que me ha tocado y tampoco pasa nada. Conozco, pues, casos de gente que ha visto y luego ha perdido la vista y muchos lo han sabido llevar muy bien, otros lo han llevado peor. Porque, claro, tiene que ser muy duro. De repente puedes conducir un coche, puedes estar y ahora ya no. Entonces, bueno, pero igual pues todo pasa por algo. A cada uno nos trae unas cositas en la vida. Podríamos decir que la conclusión una vez más es que depende de cómo tramites. Claro, o sea, tú puedes tomártelo de mil maneras, ¿no? Posible. Y depende de tú. Lo mejor es que al final tienes la capacidad de elegir cómo te lo quieres. Ahí volvemos a lo de antes. No significa, no, es que yo lo veo todo muy negativo. Chico, pues si quieres seguir así, pues sigue. Y si no, pues mira a ver de qué manera puede un poco cambiar las cosas, ¿no? Y aprender a verlo de otra manera, porque constantemente estamos aprendiendo.
a todo, y estamos cambiando de parecer, de un poco de ver las cosas. A mí me encanta que como veía las cosas hace un año no es como las veo hoy. Siempre hay que ir ahí evolucionando, ¿no? Cómo A mí me gusta podemos mucho, mejorar en nuestro beneficio, ¿no? a mí me gusta Dime. mucho pensar que esa filosofía está conectada con la creatividad, en el sentido de entender la creatividad como una herramienta de solución de situaciones. O sea, Eso está esa creatividad del ligado. momento de tú decir, oye, ante esta situación, ¿cómo te he dicho antes? ¿Qué es lo que peor me podría pasar o qué es lo que tal? Pero qué es lo que mejor y qué podría yo hacer, ¿no? Y de repente se te ocurren mil cosas, ¿no? O sea, de repente te pones a pensar y, pues mira, aquí viene te quería preguntar, ¿no? ¿Qué has sacado tú? Yo, por ejemplo, de este confinamiento, de esta situación, he sacado que he vuelto a escribir otra vez, que he vuelto a tocar, a componer. Digamos que la situación realmente ha sido bastante dramática en algunos aspectos, pero en lo personal tú también tienes esa oportunidad de darle rienda suelta a tu creatividad, ¿no? Y a decir, ¿qué podemos hacer con esta situación que nos ha tocado, aparte de patalear y llorar? O sea, sí, por supuesto que hay días que te puedes sentir peor, días que yo me he sentido peor, me he sentido mal, he pasado por muchas situaciones, pero bueno, sabes que van a pasar, dice, mañana será otro día y volveremos a hacer otra cosa nueva, ¿no? ¿Tú qué has sacado de creativo? Bueno, de creativo ya sabemos que has sacado mucho, ¿no? ¿Qué has sacado de positivo en toda esta historia de que estamos pasando? Pues una de las cosas positivas que he sacado es el poder hablar contigo a menudo durante este confinamiento. Otra cosa positiva es el crecer, hacer crecer mi parte creativa, porque también he escrito muchísimo y todo eso está vinculado también al autoconocimiento y al descubrir cosas nuevas de mí mismo. Pasa mucho tiempo y de repente nos damos cuenta de que conocemos muy poco de nosotros mismos. Ya no hablo solo de lo que he hablado en anteriores ocasiones del autoconocimiento, de los miedos y demás, sino en descubrir de manera continua aspectos de tu personalidad que desconocías. Creo que somos muy complejos y el tiempo que estamos con nosotros mismos y nos enfrentamos a situaciones nuevas son oportunidades de descubrir cosas que nos llevan acompañando desde pequeñitos y que tenemos un poco aparcado. Así que esa sería mi respuesta, José. ¿Te convence? Sí, sí, me convence. Está en mi línea, ¿no? Un poco también, en esa línea que hemos estado hablando antes y que es digamos, reconocerte a ti mismo, ¿no? Tanto en lo interior como en eso, conductas, en aspectos que a lo mejor ni te paras a veces a pensar y de repente al estar tanto tiempo ahí contigo es que te lo pones ahí te lo pones a flor de piel y dices, esto lo tengo aquí desde toda la vida, yo soy así. Es muy bueno ser consciente, ¿no? de cómo somos para saber en realidad un poco más quiénes somos. José, ¿te parece que te lance el cuestionario de 5 preguntitas que tengo aquí? Estas son más cortitas, ¿vale? Yo te la paso y tú marcas, ¿vale? ¿Te parece? Venga, vamos allá. ¿Qué significa para ti la música? La música
significa una forma de vida, una forma de entender la vida. Creo que fue Nietzsche el que dijo, sin música la vida sería un error, no tendría sentido. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Significa comida para el alma, significa un método, una manera de evasión, de desconexión de todo, ¿no? De desconexión de todo y de reconexión conmigo mismo o incluso con otras personas. Y bueno, hay una frase que también leí alguna vez que me gusta mucho, que alguien dijo, que dice: aprender a tocar un instrumento musical es invertir en felicidad a largo plazo. Porque para mí la música sí que significa felicidad, ¿no? También. ¿Te convence o no? Bueno, es que a medida que ibas hablando ibas recordando ciertas situaciones de nuestra convivencia, porque fueron años muy especiales en los que fuimos muy, muy, muy gamberros. Vivíamos en una residencia que yo no sé cómo nos salió ardiendo, y tú eras uno de los principales cabecillas, vamos a decirlo así, de ciertas situaciones muy cómicas, muy extremas y muy de poca vergüenza y de sinvergonzonería absoluta, pero que tenían un nexo en común, que era el pasárnoslo bien y el disfrutar. Y era como si fuéramos sabios que habían venido del futuro y que eran conscientes plenamente de que esos años no volverían. Y nadie, absolutamente nadie, nos hubiera podido decir, al grupo que teníamos en ese momento, de qué mejor manera podíamos pasárnoslo mejor. Y entonces has ido hablando y he ido recordando ciertas situaciones en las que tú estabas tocando la guitarra, y en una de esas fiestas que teníamos, que no hacía falta prepararlas, ¿no? Eran muy espontáneas, y te he visto ahí tocando la guitarra, tío. Esa espontaneidad, ¿no? De aquellos años, de aquel momento, pues fue lo que lo hizo tan único y tan maravilloso, ¿no? Y sí, siempre había música por ahí, y si no éramos tocando, estábamos escuchando música o cantando, sí, totalmente. Qué bueno. Dime algo bueno del periodismo. ¿Algo bueno del periodismo? Pues te podría decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que en sus inicios, ¿no? Cuando fue concebido como un cuarto poder, ¿no? Como una manera de ayudar o de denunciar las situaciones rocambolescas que se estaban viviendo y que había que cambiar, ¿no? Y es una manera de informar a la gente, ¿no? Es un modo de vivir también. Y creo que el periodismo sigue aportando muchas cosas buenas, ¿no? Sigue contando muchas situaciones que tienen que ser contadas, sigue abriéndonos la mente más allá de lo que tenemos delante. A mí me encanta mucho pues, el periodismo, yo qué sé, de viajes, ¿no? Que cuentan. Hay gente que hace muy buen periodismo y creo que es necesario el periodismo. A lo mejor es necesario también replantearse un poco algunas cosas, pero hay personas haciendo cosas maravillosas con el periodismo y siempre tiene que haber gente que cuente historias, ¿no? Y que cuente historias que están pasando. Porque tú y yo estudiamos periodismo juntos, pero además tú ahora eres masajista. Dime algo bueno de ser masajista. Soy fisioterapeuta. O sea, bueno, no pasa, que no tengo nada en contra de los masajes. Algo bueno de ser fisioterapeuta. Bueno, al final son etiquetas, ¿no? Al final son etiquetas. A mí me ha dado mucho, ¿no? A mí me ha dado mucho en el sentido de que creo que he encontrado
un sentido a la vida o una manera Perdona, José, disculpa que te voy a reformularla porque es una cagada. Estaba analizando si era una cagada gorda y sí es una cagada gorda. Te voy a reformular la pregunta, ¿vale? Y ya luego lo corto y lo meto, ¿vale? Venga. Porque, José, tú y yo estudiamos periodismo, pero Sí. después tú además eres fisioterapeuta. Dime algo bueno del masaje, de ser fisioterapeuta. Algo bueno, pues sí. A ver, a mí me ha dado mucho, ¿no? Me ha dado la oportunidad de poder ayudar a otras personas o acompañar a otras personas en su proceso y a que estén mejor. Al final, todo el cuerpo físico, emocional y espiritual están conectados ahí. Y el trabajar con las manos. A mí me gusta pensar que, bueno, al final, esto es una ciencia, pero también es un arte, ¿no? Me encanta la palabra el arte, o sea, el arte y la ciencia. Entonces, das rienda suelta a tu creatividad y luego estás trabajando con personas, de tú a tú, el contacto, uno de los contactos más directos que puedes tener. El masaje, pues bueno, todo lo que sea masaje o todo lo que sea contacto físico tiene una serie de reacciones naturales que ocurren tanto en ti como en la persona que lo da como la persona que lo recibe, que son maravillosas, ¿no? Y yo tengo la suerte de poder estar ahí, poder aportar mi granito de arena a que las personas que vienen a mí, pues ayudarles a encontrar su salud, no su enfermedad, sino su salud. Así es como a mí me gusta ver. Qué bueno. Oye, ¿y un sueño que te quede por cumplir? Un sueño, no sé, tío, ir a la luna, no sé, me quedan muchos por cumplir, ¿no? Yo creo que los voy cambiando. En algún momento de mi vida he tenido el sueño de quiero tener una banda de rock and roll, ¿no? Y luego la tuve, luego pues... A lo loquillo. A lo loquillo. No, bueno, no sé. Rock and roll star. Yo, no, tampoco eso no. No tanto, ¿no? Simplemente tal, pues la tuve. Luego, no sé, he tenido muchos sueños y la mayoría los he acabado cumpliendo. No sé, ahora el sueño que tengo, no sé, lo que aspiro es al final a vivir en paz, tranquilo y a gusto. Eso es, pues a lo mejor el sueño que tengo ahora es poder vivir de una manera, digamos... más tranquila, ¿no? Bueno, más tranquila, poder hacer mi vida como la he seguido haciendo, ¿no? O sea, tampoco tengo ahí algo que diga, es que pues quiero hacer esto, ¿no? Quería tirarme en paracaídas, ya lo hice. Pues sí, lo único que me queda es viajar a la luna, tío. No sé. Ahí, subir al espacio. Eso es algo que, bueno, más curiosidad que un sueño. Pero bueno, no sé. Es complicado. Pero bueno, normalmente te tengo que decir que lo que me propongo lo acabo consiguiendo. Lo cumplen, ¿no? Lo materializa. Sí. Soy consciente y testigo de ello. ¿A quién le darían las gracias? ¿A quién le daría las gracias? Yo creo que a todo el mundo que ha pasado por mi vida tendría que darle las gracias. A la vida en sí habría que darle las gracias. Y luego pues a cada una de las personas que han pasado por mi vida, porque supongo que todas me han enseñado algo y de todas he aprendido algo y todas han pasado por mi vida por algún motivo, ¿no? Entonces le doy las gracias a todas las personas que han pasado por mi vida y a todas las que les queda por
por pasar. Bueno, pues de nada por mi parte. De nada por mi parte. Es broma, es broma. ¿Tú tienes las preguntas del cuestionario por ahí? Estoy curioso a ver qué me va a preguntar. Bueno, nada que no me sepa. A ver, quiero que me cuentes muy brevemente o que me digas cuál ha sido tu última experiencia transformadora. Mi última experiencia transformadora. Siempre conectado a la positividad, ¿no? Entiendo, o en general. Bueno, transformadora lo lleva consigo. Eso es. Pues un paseo por la playa ayer, por ejemplo, ¿sabes? El hecho de conectar con la soledad de la playa en un día bastante rocambolesco en cuanto al clima, porque hizo mucho viento, el ver ese océano gigantesco, lo pequeñito que soy, eso me transforma y bueno, pues aunque sea a pequeña escala, yo creo que cada uno de los días que pasan en nuestra vida nos transforma de alguna manera. Cada conversación, cada situación a la que te enfrentas, cada observarte en el espejo cada día, todo eso lo podemos convertir. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos dejas tú. Lo podemos convertir en algo que nos transforme cada día. Me gusta. Estaba pensando yo en las ganas que tengo de ir a ver el mar, ¿no? La magia del mar. Pero bueno, pues seguimos. Invitado, ya lo sabes. Ya sé que a ti te encanta. Ay, te pierdo. Ahora te escucho. Yo sé que a ti te encanta tu casa de punta y quiero que me digas tu lugar favorito fuera de tu casa. Mi lugar favorito fuera de mi casa, ese es complicado. Mi lugar favorito. ¡Ey! Pues... ¿Sí, me escuchas? No te escuchaba. ¿Ahora se me escucha? Debe ser algún satélite o algo. Pues una pregunta bastante complicada, José, tío. Mi lugar favorito. Mira, te voy a decir, mi ciudad favorita es Londres. Quizás por toda la historia que tiene. Mi país favorito es Tailandia. Pero mi lugar favorito, de algún rincón al que yo acuda y me conecte conmigo mismo, esa es la playa y la tengo aquí al lado. O sea que no sabría contestarte. Yo supongo que mi lugar favorito es este. Y tengo esa gran suerte de vivir en mi lugar favorito. Eres un tío con suerte, señor. A ver, cuéntame el último libro que te hayas leído que te haya impactado. El último libro que me haya leído, estoy leyendo muchos libros de Eneagrama porque son muy prácticos. El Eneagrama, para el que no lo conozca, es un movimiento que estudia los diferentes tipos de conducta de los seres humanos, diferentes tipos de personalidad. A mí me gustan mucho los libros prácticos. Hay uno que no me he leído todavía porque es muy denso, que es El Camino del Héroe, de Joseph Campbell. Bueno, tiene un nombre que de hecho que es las 1000 caras del héroe. Pero lo que viene a analizar es el camino del héroe, ¿no? Lo que él llamó el periplo del héroe. Y trata acerca de un viaje de autoconocimiento. Y Joseph Campbell decía, después de analizar miles y miles de leyendas, de historias, de películas, de libros, que todas y cada una de esas historias tenían un recorrido muy similar, en la que un protagonista salía del mundo conocido para enfrentarse a los peligros que entraña ese mundo de aventura, al que se enfrenta, en el que cae, en el que se levanta, en el que conoce a un sensei, a un sabio que le va marcando un poco el camino,
y se encuentra con monstruos y hay un momento en el que está a punto de morir, pero siempre, siempre, siempre se levanta con el aprendizaje del camino. Y cuando vence, con ese elixir del conocimiento regresa al punto de partida, pero ahora es una persona nueva. Y si lo piensas bien, eso le sucede a Jesucristo, le sucede a Harry Potter, le sucede sucede en El Señor de los Anillos, en todas y cada una de las historias, de los relatos y de las vidas que han pasado por este universo, ha sucedido siempre esas etapas del periplo del héroe. Entonces es un concepto que me fascina, porque lo podemos utilizar también para nuestro autocrecimiento, para nuestro autoconocimiento. Entonces, es muy denso, no me lo he terminado de leer, recién lo empiezo, pero sí que es un libro que yo creo que transforma, porque te da esas claves de lo que puede ser una vida de crecimiento. Estamos otra vez en directo. ¿Cómo me ves ahora? ¿Ha habido problemas técnicos? ¿Has aprovechado y te has ido a ponerte guapetón, no? Sí, he ido a echarme gomina y eso. Para despedirte por todo lo alto. Exacto. Nada, que hemos tenido un problemita técnico, pero lo has solucionado hiper rápido. Ahora te veo, creo que más iluminado, tío. Se ve, claro, incluso tío, porque mejor. Hablar contigo me ilumina. Ya será menos. Oye, José, ¿has captado lo que te decía de Joseph Campbell? Era un poco espesito, pero bueno. El camino del héroe. Me ha gustado. De hecho, me lo apunto. Vale. Las 1000 caras del héroe de Joseph Campbell. Muy recomendable. Pues sí, la verdad que a mí, yo también estoy un poco en tu línea, ¿no? Me gusta leer este tipo de libros, este tipo de cosas al final. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es vale, estoy todo muy relacionada con la música, y es tu canción favorita de los últimos tiempos, porque si te digo, de los últimos tiempos, ¿qué andas escuchando por ahí? De los últimos tiempos, qué buena pregunta por complicada. Es que escucho tanta música y tantos estilos diferentes. Yo tampoco te habría sabido responder. Yo te diría que hay una, es que no sé ni vale, se llama How to Bend a Broken Heart, pero no me acuerdo del nombre del cantante, pero es esta típica que la tienes en la cabeza y la vas todo el día tarareando. Eso no es sé, se llama A Broken Heart, pero es muy muy buena. Vale, me parece bien. Y la última pregunta es que me digas una frase, una expresión que te guste, una reflexión motivadora, ¿no? Ya que estamos hablando del optimismo. Una frase motivadora. Yo me acuerdo que tú tenías un librito ahí que ponía un montón de frases cuando vivíamos en Sevilla. Entonces me he acordado de eso, ¿no? Una frase motivadora, ¿no? Me pega bastante conmigo. Pues mira, he ido descubriendo con el paso de los años, José, que hay que replanteárselo todo. Y tú sabes que las palabras llevan mucho potencial. Sí. Entonces, mi frase motivadora va a ser la siguiente. Va a ser muy contradictoria porque tú sabes que a mí me gusta mucho la contradicción.
y es que la motivación no depende del que te regala la frase, sino del que la recibe. Por tanto, la propia palabra motivador carece un poco de sentido, porque el que le da la potencia de la motivación, el que da un motivo, soy yo. Entonces, mi frase motivadora sería un poco eso, que el que convierte en el que tiene que encontrar el motivo es uno mismo. Y además, eso de los consejos, de las frases, de las fórmulas motivadoras, para mí cada vez tienen menos sentido, porque cada persona es única. Lo que yo puedo hacer es compartir una reflexión que yo he tenido acerca de una situación que yo he vivido, pero yo llevo mis zapatos, yo llevo mis ojos, yo llevo mis manos, no sé, hay que replantearlo. Claro, o sea, que nos podrías decir que la frase sería búscate tus propios motivos, ¿no? Por los que tú quieres. O sea, hay que buscarse tus propios motivos. Cada uno se tiene que buscar sus motivos. Al final lo has dicho tú, fíjate tú. Oye, José, la semana pasada nos preguntaba un extraterrestre o nos dejaba una pregunta para ti, ¿vale? A ver, sorpréndeme. ¿Qué ingrediente mágico lleva una pastilla imaginaria para la ansiedad del planeta del que tú vienes? Es decir, tú que eres un extraterrestre que viene de otro planeta, de otra galaxia, tenéis una pastilla para la ansiedad. ¿Cuál es el ingrediente principal? Esa es jodida también la pregunta, ¿eh? Yo diría que aire, fíjate lo que te digo. Aire. Aire. De Mecano, ¿no? Aire de Mecano, ¿no? Como aquel. Aire. O sea, aire, respirar. He pensado en el mar, en la brisa del mar, he pensado en la montaña, he pensado en la ansiedad, lo único que he pensado es aire, respirar. Pero a veces se nos olvida respirar. Y ahí, o sea, respirar, estamos respirando todo el tiempo, pero no somos conscientes de que respiramos y a veces se nos olvida de lo maravilloso que es el aire. O sea, la vida, cuando das a luz, tu madre te da luz, empieza con un soplo de aire y cuando te vas, acaba con un suspiro. O sea, el aire. Yo diría que es el aire, lo único que necesitamos para calmar la ansiedad. Y fíjate que fácil, está muy fácil, ¿no? No tenemos que buscar nada más. Qué bueno. Y además es gratis. Oye, José, y si tú te encontrases con un extraterrestre, ¿qué le preguntarías? Esto... Bueno, como estábamos hablando de la actitud positiva y tal, ¿no? Tengo una pregunta, ¿no? Y encima también va muy relacionada con el aire. Y es la pregunta la siguiente. ¿A qué huele el optimismo? Qué buena esta. Qué buena. ¿No? Como todo tú me parece genial. Todo tiene su olor, ¿no? El miedo tiene su olor. Dicen que los animales huelen el miedo, ¿no? Captan nuestras emociones. ¿A qué huele el optimismo? Ahí lo dejo. Pues se lo preguntaremos al invitado de la semana que viene. Ha sido un verdadero placer cruzarme contigo en la vida. Siempre has sido un referente para mí, no solo para mí, sino para todos aquellos que han tenido la tremenda fortuna de conocerte. Creo que eres una caja abierta de enseñanza acerca de cómo vivir, de cómo afrontar las circunstancias que nos tocan, de cómo mirar a la vida con una sonrisa y en definitiva de cómo hacer mejor a todos aquellos que te rodean, porque tú tienes ese don y solo me queda agradecerte que formes parte de mi vida y que hayas estado aquí un ratito conmigo charlando. Gracias a ti. Todo eso que me acabas de decir yo te lo podría
repetir a ti palabra por palabra, ¿no? Yo, para mí también eres una persona muy especial, eres una persona única. Eres un extraterrestre, como bien tú sabes, y tienes una manera muy particular, muy buena de entender la vida, de vivir tu vida como quieres, y eso te hace grande. O sea que para mí ha sido un auténtico placer, y lo digo de verdad, y lo sabes, compartir contigo estos minutitos de charla. Me ha traído muy buenos recuerdos de tiempos pasados incluso. Fabriquemos recuerdos futuros. Amigo, un abrazo enorme. Ahí estamos. Un abrazo, Luis. Cuídate. Te quieren. Yo también te quiero.